Hola, senderistas, amigos del tarot. Bienvenidos a esta lectura en la que conectamos con Tauro. Tauro y su triángulo amoroso. Tauro con pareja formal, pareja estable, matrimonio, noviazgo, que además tiene un amante. Para evitar tiempo, para ahorrarnos un tiempo, ya mezclé los tres mazos. No es interactiva, sino que vamos a usar un mazo para cada persona. Y empezamos cortando. Eso sí, lo quiero hacer en cámara. Mientras voy armando esto, te agradezco por tu presencia, por tu compañía, por hacerme compañía, por dejarme tu hola en un comentario. Y empezamos con Tauro, mujer Tauro, hombre Tauro. Sabemos que no importa si Tauro es hombre o mujer, si su pareja estable es hombre o mujer y si su amante también, es indistinto. Tauro enamorada, enamorado del amor, Tauro con un caballero de copas que nos habla de que es un excelente momento para Tauro a nivel emocional, este mes de marzo del 2022. Vamos a ir viendo las distintas personas, qué pasa. Empezamos por Tauro y su pareja formal, su pareja estable. Bueno, Tauro feliz con los resultados obtenidos de esta relación. Vemos que hay una fuerte intimidad, pero básicamente hablamos de oros, hablamos de energía tierra. Tauro es un signo de elemento tierra y para Tauro lo que importa es el resultado, es lo que tiene en lo concreto. Y está muy feliz con la pareja que ha formado. Vemos que no hablamos tanto de amor, sino hablamos de la comunidad que Tauro formó con su pareja formal, con su pareja estable. A la pareja estable de Tauro, bueno, vemos que hay problemas en la relación. Tauro no dice nada, Tauro no los cuenta. Eh, pero no están pasando el mejor momento, ¿no? A nivel mental, a nivel energía aire, tanto Tauro como su pareja formal están angustiados, que no, puede ser que no hablen demasiado el uno con el otro, puede ser que, bueno, Tauro de hecho no habla con nadie de lo que está pasando en su relación, ni siquiera con su amante o con sus amigos. Puede ser que su amante se dé cuenta de algunas cosas, ahora lo vamos a ver, pero francamente la relación no va bien. La pareja formal de Tauro está buscando alternativas para seguir luchando por esta relación. Hay dolor, hay angustias, hay preocupaciones y hay falta de respuestas. Tauro y su amante, bueno, Tauro muy feliz con lo que ha logrado con su amante. Y tenemos otra vez también un paje, también de oros, también de energía tierra. Tauro está enamorada, está enamorado, vamos a ver después a nivel emocional qué pasa, pero Tauro está muy feliz y haciendo muchos planes con su pareja, perdón, con su amante. Eh, esta relación que ha entrado a su vida hace que Tauro también se sienta más plena, más pleno. El punto es que, bueno, la amante o el amante, por lo menos en la mayoría de los casos, siento que esto está pensando en terminar esta relación, cortar con esto, terminar con este triángulo. Por ahora está en el campo de los pensamientos y aparece ese pensamiento de salir del triángulo de Tauro cuando se enoja, cuando no se siente valorizada o valorizado, cuando siente que esto, cuando piensa, mejor dicho, porque la parte emocional todavía no la hemos visto, hablamos de pensamientos, cuando sabe, cuando piensa, cuando hay, por ejemplo, los fines de semana, cuando Tauro está con su esposa o con su esposo, cuando es de noche y Tauro no está en su cama, cuando tiene que enfrentar un problema y Tauro no está a su lado. En esos momentos hay tristeza, hay dolor, hay angustia, pero también hay enojo. Y estas sensaciones, estos sentimientos, son los que motivan la reflexión de yo no soy valorizada o valorizado para Tauro, así que mejor termino. Vamos a la parte emocional de Tauro con su pareja formal. Bueno, tenemos otro rey de bastos invertido, dos reyes de basto invertido.
pero en este caso está respecto de Tauro y su pareja formal. Como que Tauro, más a nivel emocional, si bien vemos que a nivel mental, a nivel reflexiones, Tauro está muy bien con lo que ha formado, con la comunidad. No hablamos de la persona, pareja, hablamos de la comunidad que ha formado, con su familia, podríamos decir. Esto como que se necesita liberar. A nivel emocional ya está el diablo invertido, que nos viene a hablar de liberación. Necesito salir de esta relación, necesito alejarme. Y también hay mucho dolor, mucho enojo, mucha decepción de Tauro a nivel emocional, esta vez respecto a su pareja formal. Su pareja formal, bueno, de alguna manera veíamos antes que a nivel pensamiento se está tratando de salvar la relación porque ya se da cuenta que hay algo que está sucediendo, pero yo creo que ya se ha dado por vencida, ¿no? Ya es momento a nivel emocional, ya siente que esto no va para ninguna parte, que ya estoy derrotada, derrotado, esta relación no va a funcionar, no voy a lograr que Tauro me ame, que Tauro esté bien conmigo y tampoco yo. Así que hay mucha, a nivel sentimientos, hay muchas ganas de cambiar mi realidad. O mejora la relación con Tauro, o tal vez sería mejor buscar otro camino, ¿no? La rueda nos está hablando de eso. A nivel emocional, sentimientos, bueno, mucho dolor, como te decía antes, mucho dolor en el corazón de la amante o del amante de Tauro. Eh, pero también, a pesar de este dolor, a pesar de estos pensamientos y sentimientos tan negativos, esta mujer, este hombre, es capaz de ver lo que tiene con Tauro, de valorarlo, de agradecerlo, de decir, bueno, pero por lo menos tengo a Tauro, por lo menos puedo disfrutar de Tauro, por lo menos puedo tener una parte de alegría y felicidad. Tauro, a nivel sentimiento, bueno, lo que yo te decía antes, mira, el rey de copas, reina de bastos, hablamos de amor, los sentimientos y la pasión de Tauro, de este Tauro enamorado que veíamos acá, de esta mujer u hombre Tauro enamorado, están con su amante, un rey de copas. Hay pasión, hay entusiasmo, hay amor, hay sentimientos, hay proyectos. Tenemos dos reyes y una reina. O sea, Tauro va en serio con su amante. Tauro va en serio con su amante. Y esto es importante tenerlo presente, especialmente si sos amante de Tauro y estás conectando, estás resonando la lectura y tenés tanto dolor, sufrís tanto. Es importante que sepas que Tauro va en serio. A ver, ¿qué va a pasar en este triángulo en el mes de marzo? Y acá vamos a nivel acción. Y, por supuesto, no me queda bien armada la tirada. Otro 5 de copas invertido. Bueno, Tauro que está tratando de hacer lo último, también tiene sentimientos, por lo menos a nivel práctico, con su pareja formal, tratando de quemar los últimos cartuchos de esta relación, tratando de ver, bueno, a ver cómo podemos, poniéndole ganas, ¿no? Poniéndole ganas. Tauro sabe que su amor y sus proyectos están con su amante, pero por ahora no se anima o no ve fácil, no ve posible romper la relación. Todavía hay algo que cuidar, todavía hay algo que existe. Y en muchos casos lo más fuerte que existe es la familia, el grupo que hemos armado. Y ahora acá hay algo muy interesante. Acá hay algo muy interesante que nos viene también desde la rueda, ¿no? Nos viene desde aquí. Puede ser que la pareja de Tauro, decíamos antes que estaba buscando alternativas para salvar la relación, puede ser que haya encontrado algún camino, porque empezamos a transitar caminos nuevos, ¿no? Hacemos cosas nuevas. La pareja formal de Tauro abandona lo conocido y empieza a hacer algo diferente, algo nuevo. Empieza a buscar a Tauro desde otro lugar. Y sí, está buscando a Tauro,
Y puede ser que esa acción de la pareja formal sea lo que motiva estas acciones de parte de la pareja de Tauro. Todavía queda algo de amor entre nosotros, la comunidad que tenemos, la familia es muy fuerte. Vamos a ver si podemos reflotar también la relación. Y esto, bueno, puede ser que repercuta en la relación con su amante o no. Y yo te diría que por ahora no repercute. De hecho, el loco nos habla del entusiasmo, de las ganas, un camino nuevo, como que también no solo no digo conservar, sino se revitaliza, es la palabra, un poco, la pareja formal, el matrimonio de Tauro, sino que la relación entre Tauro y su amante adquiere nueva energía, adquiere nueva fuerza. Y si bien por ahora no podemos llegar a materializar, llegar a concretar estos planes, este amor y esta pasión en una pareja formal con su amante, Tauro sigue con ganas, sigue entusiasmada, entusiasmado, dispuestos los Tauro a continuar con esta relación mientras se termina de agotar esta. Para Tauro la pareja formal es su punto fuerte, ¿sí? Pero porque tiene una comunidad, no porque haya amor, sino que vemos que a nivel emocional está el ansia de liberación, está el deseo de romper cadenas, el deseo de ver a otra persona todos los días cuando se levanta, por ejemplo, o tener la libertad para empezar a verse más seguido con su amante. El punto acá es que yo creo que esta relación ya viene desde hace bastante tiempo. La amante o el amante de Tauro a nivel dinámico no quiere luchar más, no quiere competir más y está dando por perdido todo. Está dando por perdida esta relación. Y, y no sé, porque la sensación de impotencia, esta persona está sufriendo muchísimo. La amante o el amante están sufriendo muchísimo. Hay generalmente un concepto muy arraigado en nuestra sociedad de que la amante o el amante la pasa muy bien. Y no es así, no es así. Hay mucho dolor cuando hay amor. Y acá vemos que hay mucho dolor. Probablemente el amor que tratamos de conservarlo, lo valorizamos, pero esté siendo mucho más fuerte el dolor y la tristeza, la impotencia del amante de Tauro. Porque no hay proyectos, porque no hay planes, porque aunque Tauro me ame, no hay un futuro en común y acá la que sufre soy yo. Las dos relaciones por ahora continúan, por lo menos el mes de marzo, y veremos qué es, a ver si te puedo mostrar un poquito mejor, si puedo inclinar un poco. Bueno, no ha mejorado demasiado. Veremos qué es lo que pasa en la lectura de amantes que vamos a tener en unos días. Si sentís que te gustó la lectura, te pido que me dejes un like o un dislike si no te gustó. Es una manera también de conocernos, ¿no? Te dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias por haberme acompañado.